Bueno, buenos días y bienvenidos a otro Viernes Científico de la Facultad de Ciencias Experimentales. En esta ocasión contamos con Paloma Cariñano, de la Universidad de Granada. Muchas gracias, Paloma, por estar aquí, que va a hacer la presentación con más detalle por nuestra vicedecana de Ciencias Ambientales, María Jacoba Salinas. Mi papel aquí es presentar un poco pues, la actividad, yo creo, más importante. Si me arriesgo un poco, casi de las más importantes de la universidad, porque este es el Viernes Científico número 106. Bueno, si hay alguna otra actividad que en la universidad lleve ya 106 ediciones, pues sería bueno saberlo, ¿no? Creo que es una cosa que es una cosa muy efectiva que se creó allá por el año 2009 y que sigue teniendo éxito. Y la prueba es pues todas las caras jóvenes que se encuentran a partir de la quinta fila, porque ya se sabe que la primera fila da algo de miedo y repelús, pero es muy agradecer que estén pues, los estudiantes de nuestros estudios de ambientales pues aquí. Ya sabéis que los viernes científicos, pues cada viernes científico se dedica a una de las titulaciones de nuestra facultad. En este caso se dedica al grado en Ciencias Ambientales, que este año pues, está siendo muy exitoso en número de estudiantes. También tenemos el grado en biotecnología, el grado en matemáticas y el grado en química. Va aparte del doble grado de matemáticas y economía. Sin más, pues le doy la palabra a María Jacoba. Agradezco de nuevo a Paloma que haya venido a darnos esta conferencia sobre los bosques urbanos, que es muy interesante. Muchas gracias, decano. Y aquí tienes tu facultad, como, pues aunque no sea de biología. No, pero yo me siento muy cercana a los estudiantes que están aquí hoy porque yo soy profesora en el grado de Ciencias Ambientales, aunque mi formación es en biología, pero todavía estamos en esa generación que como no había ambientólogos, los biólogos nos hacemos cargo de la docencia en Ciencias Ambientales, entonces pues creo que puedo entender y soy una más, espero, entre vosotros, ¿no?, los estudiantes de Ciencias Ambientales, pues porque yo estoy todos los cursos con ellos. Pues entonces todavía más implicación. Muchas gracias, Paloma. Pues María, cuando tú quieras. Bueno, buenos días a todos y a todas. ¿Se me oye? Sí. Tengo el placer de presentar a la doctora Paloma Cariñano, que es profesora titular de Botánica en la Universidad de Granada y además muchas cosas más. Es vicepresidenta de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos y coordinadora del Grupo de Trabajo Silva Mediterránea sobre bosques urbanos y periurbanos de la FAO. Sus investigaciones principales, que son muy diversas, pero se centran sobre todo en las infraestructuras verdes urbanas, en los bosques urbanos, en la flora ornamental y en los bioaerosoles atmosféricos, especialmente en las emisiones de polen alergénico, en definitiva, en la calidad del aire que respiramos. Ha publicado más de 70 artículos de impacto y es una investigadora de referencia internacional sobre el análisis de la calidad atmosférica en relación a su contenido en polen desencadenante de alergia. Una de sus líneas de investigación se enfoca hacia el análisis y diseño de espacios verdes urbanos saludables. Teniendo en cuenta que actualmente más del 50% de la población mundial vive en ciudades, en áreas urbanas, y que el cambio climático está provocando en muchos lugares del planeta, sobre todo y en particular en la región mediterránea, severas olas de calor, que ya hemos sufrido algunos, necesitamos diseñar espacios verdes urbanos que mitigan los efectos del cambio climático en las ciudades y aumenten el bienestar de los ciudadanos, y de eso es de lo que nos va a hablar Paloma. Precisamente ayer arrancó la COP28 sobre el cambio climático y una de las líneas de actuación era trabajar sobre y relacionar el cambio climático con la salud. Yo creo que las aportaciones de Paloma en la línea de hacer ciudades más saludables, pues es bastante productiva. O sea que ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, María. La verdad es que para mí es un placer estar aquí hoy compartiendo también este Viernes Científico número 106. Es muy importante, ¿no?, para mí el participar en esta actividad que ya está tan consolidada, ¿no? Entonces, si me permitís, me voy mejor al... Bueno, pues sin más preámbulo vamos a empezar ya con la presentación. Se ve perfectamente.
Pues sí, pues lo que yo os vengo a presentar es, primero vamos a hacer una serie de definiciones, nos vamos a situar con una serie de conceptos de bosques urbanos, porque aunque ya es un término que está bastante consolidado, ¿no?, y ya se está extendiendo el concepto de bosque urbano, todavía el presentarnos toda la infraestructura verde de la ciudad bajo el término de bosque urbano sigue destacando y pues llamando un poco la atención, ¿no? Para eso, primero nos vamos a centrar entonces en el que ya sí se ha asumido, ya desde hace tiempo, incluso desde que se presentó el programa de Hombre y la Biosfera en el año 73, en el que la ciudad funciona como un ecosistema, pues porque es un soporte físico en el cual desarrollan su ciclo de vida muchos organismos vivos y en el cual se producen intercambios de materia y energía. Y eso es lo que hace que un espacio sea considerado un ecosistema. Y este soporte físico en el que se desarrollan los intercambios de materia y energía en la ciudad están conformados por lo que se conocen como el mundo o la infraestructura azul, que incluiría todos los cursos de agua, tanto naturales como los seminaturales. La infraestructura verde, en ocasiones se consideran ambos mundos juntos, ¿no?, que es la infraestructura verde y azul, que sería la que vamos a tratar hoy en mayor detalle, y lo que se conoce como la infraestructura gris o el mundo gris, ¿no?, que serían pues todos los elementos en las ciudades de factura humana y en el cual pues también se realizan todas esas acciones de intercambio de materia y energía. Para que la ciudad responda como un ecosistema y se lleve a cabo ese metabolismo urbano, es necesario que estos tres mundos o niveles o infraestructuras no solamente estén interconectados entre ellos, sino además que esa conexión pues sea lo más óptima posible. Entonces, pues necesitamos generar unos mecanismos, ¿no?, transversales en el que pongan en contacto estas tres esferas, pues con la finalidad de obtener pues ciudades cada vez más sostenibles, resilientes y también saludables, ¿no?, para los organismos que vivimos en ellas, que somos los humanos. En cuanto a la infraestructura verde, que es sobre la que nosotros nos vamos a centrar hoy, esta infraestructura verde ya cuenta con una definición aceptada y aprobada, primero por la Unión Europea, y son muy recientes las primeras definiciones de infraestructura verde del año 2013. Nosotros, hasta que no se aprobó la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde de la Conectividad y Restauración Ecológica, no se consolidó en nuestro marco normativo. Y hoy en día pues ya se tiene aceptado que la infraestructura verde urbana traslada al entorno urbano todo el concepto de infraestructura verde que se había establecido para el marco natural. Y hablamos de infraestructura verde urbana como una red estratégicamente, se mueve solo, no sé por qué, perdonad, pero se cambia al cabo de un tiempo. Una red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad. Es decir, es trasladar, como os he comentado, el concepto de infraestructura verde al entorno urbano. El concepto de bosque urbano como elemento fundamental dentro de la infraestructura verde quizás ha sido uno de los conceptos que más ha evolucionado en los últimos años y ahora veréis también por qué, porque muchos de nosotros con la mente ecológica y biológica que tenemos, a la hora de pensar en un bosque, la imagen que se nos viene a nosotros es el conjunto de un número determinado de árboles, ¿no?, que forman un ecosistema muy particular, pero sobre todo en el que la densidad de árboles por superficie es relativamente elevada. Sin embargo, estamos en el marco urbano y en este sentido, pues la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, pues generó hace unos años también una serie de grupos de trabajos y uno de ellos, que es el que tengo el honor también de coordinar, ha vuelto a salir, pues está dedicado a los bosques urbanos y periurbanos y incluso, dado la novedad de este concepto, pues generó una serie de directrices para la silvicultura urbana y periurbana. Y entre estas, con nuevos conceptos que se fueron extendiendo y se fueron incorporando pues, a las nuevas estrategias y a las nuevas formas de abordar todos los elementos verdes en las ciudades, pues se consideró a los bosques urbanos como todas aquellas redes
o sistemas que comprenden todos los arbolados, grupos de árboles, árboles individuales ubicados en las áreas urbanas y periurbanas y que, por tanto, incluye todos los bosques en calles, parques, jardines, árboles en las esquinas de las calles y en todos los emplazamientos urbanos posibles. Sin embargo, para organizar también este concepto de bosque urbano, estableció hasta 5 categorías o tipologías diferentes y las denominó bajo epígrafes amplios que incluyeran todo lo que podían incluir. De ahí que una de estas primeras categorías es la de bosques y arbolados periurbanos, que quizás es la que más se aproxima a nuestro concepto de imagen ideal de un bosque, ya que esta tipología incluye los bosques y las masas boscosas que rodean los poblados y las ciudades y que pueden suministrar el mayor número posible de bienes y servicios. Luego repasaremos los principales servicios que proveen los bosques urbanos y ya nos detendremos un poco más. Otra de las categorías de bosques urbanos haría referencia e incluiría a todos los parques municipales y bosques urbanos. Fijaros que es como un poco redundante, ¿no? O una tautología, ¿no? El de repetir bosques urbanos que incluyen bosques urbanos, ¿no? Pero en este caso incluye todas aquellas grandes superficies superior a la media hectárea, pues que son parques urbanos o municipales con una variedad de cubierta terrestre y al menos parcialmente equipados con instalaciones para el tiempo libre, el ocio y el recreo. La siguiente categoría de bosques urbanos incluirían los pequeños parques y jardines. Aquí hemos intentado adaptar un poco el concepto de pocket park, que si lo traducimos serían los parques de bolsillo, ¿no? O los community parks, que también están muy bien representados en muchas ciudades americanas, pero que incluirían pues nuestras plazas, ¿no? En la región mediterránea, sobre todo en las que tienen un casco histórico muy representado, pues no hay espacio suficiente para que haya grandes superficies verdes y entonces pues todos tenemos como referencia, ¿no? Esas plazas o esos pequeños parques que hay en el entramado urbano más intenso. La siguiente categoría o tipología de bosque urbano pues sería todo el verde que solemos también ver en la ciudad, no asociado a lo mejor a una superficie específicamente denominada o dentro de las categorías de espacio verde, ¿no? Que serían los árboles de los entornos viarios, de las carreteras, de las calles e incluso todos los grupos de árboles que aparecen en las pequeñas plazas, en las rotondas, en los aparcamientos, es decir, en cualquier espacio en el que se permita que crezca e incluso un único árbol individual. Y por último, ya la última categoría de bosque urbano, pues incluiría todas las restantes áreas verdes en las que existe presencia de árboles. Y aquí incluiríamos los huertos urbanos, sobre todo aquellos en los que la presencia de árboles frutales son más frecuentes, los campos deportivos, los terrenos baldíos, los patios de colegios, las riberas de ríos, los campos abiertos e incluso los cementerios, ¿no? También, pues ¿por qué no? Pues porque también tienen una alta presencia de árboles, algunos de ellos, y los jardines botánicos, bien sean históricos o bien sean de nueva construcción. Es decir, si os dais cuenta, en las 5 categorías diferentes de bosques urbanos tienen cabida absolutamente todas las modalidades de árboles, arboledas y árboles singulares que tenemos en las ciudades, y de ahí que el concepto de bosque urbano incluya toda esa superficie verde que luego va a participar en el funcionamiento de la ciudad y además nos va a proveer de muchos bienes y servicios. Tanto es así que en la Agenda 2030 desarrollada por ONU Habitat en el año 2015, que fue en la que se establecieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que contribuyen a que las ciudades puedan planificar las estrategias para ser cada vez más resilientes y afrontar mejor los desafíos climáticos, sociales, económicos a los que van a tener que hacer frente en un futuro. Se me ha ido, perdonad, que como me ponga a hablar y no esté pendiente se me pasan varias de ellas. Pues los bosques urbanos, además de estar incluidos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que es el que específicamente está dedicado a las ciudades y a las comunidades sostenibles, aparece también representado en hasta 8 objetivos más. Es decir, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los bosques urbanos tienen presencia en
9 de ellos? Pues porque participan en el que cada vez haya un empleo de mayor calidad, con lo cual entre el fin de la pobreza y que haya un trabajo decente, pues también podemos incluir a los bosques urbanos, en el que haya hambre cero, ¿no? Pues también veremos ahora cómo con sus servicios ecosistémicos de provisión pueden contribuir a este objetivo. Por supuesto, tienen una representación y una participación muy importante en el objetivo de salud y bienestar, también en el de agua limpia y saneamiento y, por supuesto, en el de energía y transformación digital, así como la vida de los ecosistemas terrestres. Es decir, nos encontramos con unas estructuras que van a tener una amplia participación casi transversal en todo lo que se propone como objetivo para hacer unas ciudades mucho más resilientes, más seguras y más saludables. Y esto es gracias a los servicios ecosistémicos que provisionan los bosques urbanos. Hablar ya del concepto de servicios ecosistémicos, creo que todos sabemos un poco lo que es, pero a mí siempre me gusta que en este tipo de presentaciones abiertas también a todo tipo de público, pues repasemos y nos pongamos todos no en tabla rasa, como se dice, en cuanto a los conceptos que estamos utilizando, para no dar nada a lo mejor por sabido. Los servicios ecosistémicos son los beneficios que el hombre obtiene de las funciones ecosistémicas o las contribuciones directas o indirectas de los ecosistemas al bienestar humano. Es un concepto muy egoísta, ya sabéis, ¿no? Siempre enfocado a que el hombre obtenga el mayor beneficio, en este caso de los ecosistemas. Pero a día de hoy somos un poco, ¿no?, el ser vivo quizás que estamos por encima un poco de todos los demás y, bueno, pues imaginamos que este concepto ha sido con un origen muy antropogénico, ¿no?, pues para saber también. Si esto nos ayuda a mantener también los ecosistemas en buen estado, pues entonces bien está, ¿no? También, aunque por supuesto esto es conocido por la gran mayoría de vosotros, pues ya sabemos que los servicios que pueden proveer los ecosistemas son hasta 90 categorías diferentes. Esto son lo que propone la Clasificación Internacional Común de los Servicios de los Ecosistemas, el sistema CITES, y estos 90 servicios ecosistémicos se agrupan en 3 o en 4 categorías. La cuarta puede ser la de los servicios de soporte, que como veis aquí se encuentran en la base, porque precisamente son la que incluye los servicios necesarios para la producción de otros servicios de los ecosistemas. Y luego los otros 3 servicios ecosistémicos o grandes grupos de servicios ecosistémicos serían los servicios de abastecimiento o de provisión, los servicios de regulación y los servicios culturales. Pues bueno, vamos a repasar un poquito cómo los bosques urbanos, todas esas tipologías que hemos visto anteriormente, pueden provisionar, no sé si todos y cada uno de los 90 servicios ecosistémicos, algunos no porque no es posible que se desarrollen en el entorno urbano, pero sí un gran número de ellos. Y aquí lo que os presento es precisamente una tabla en la que se recogen la mayoría de las tipologías de bosques urbanos que puede haber en un entorno urbano medio, desde los jardines, parques, plazas, lo que es el arbolado periurbano, los parterres, los parques zoológicos, y fijaros que son cosas a lo mejor que uno todavía le cuesta no decir, pero ¿y esto es una tipología de bosque urbano? Si tiene zonas arboladas que provean de servicios ecosistémicos, van a estar incluidas, con lo cual eso hace también que el concepto de bosque urbano incluya esa red integrada, ¿de acuerdo? Y que no podamos hablar de los elementos independientes o individualizados de cada uno de ellos. Bueno, pues en este estudio hecho por la Federación Española de Municipios y Provincias, lo que se pretendía era resaltar dentro de esos 3 grupos de servicios ecosistémicos básicos, como son el de provisión, regulación y culturales, cuáles de ellos eran más importantes en cada uno de los tipos de bosques urbanos. Y, por ejemplo, si veis en la parte de la tercera columna, la que está indicando los servicios culturales, pues si el valor máximo que se recoge según la leyenda que hay en el pie es el de 3, pues un jardín tiene el valor máximo en la provisión de los servicios ecosistémicos culturales. Luego vamos a repasar qué se incluye dentro de esta categoría de servicios culturales, pero está claro que uno ya puede ver que por su proximidad también, ¿no?, a la población, pues le está generando una serie de beneficios.
obviamente, pues un huerto urbano o un vivero municipal, su servicio ecosistémico más destacado va a ser el de provisión, ¿sí? En el caso del huerto, provisión de comida, en el caso de los viveros, en provisión de material genético para implementar en las ciudades o plantas, ¿no? Para continuar. Bueno, pues ya entrando un poco más en detalle en cada una de esas categorías de servicios ecosistémicos, los servicios ecosistémicos de provisión o aprovisionamiento son aquellos que incluyen los materiales que directamente la naturaleza le provee al hombre y que en este caso pues son vitales para la supervivencia y el bienestar. Y que en este caso es también un poco hecho todo a la imagen del hombre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos obtener de los bosques urbanos? Aquí de nuevo hay que hacer un ejercicio de trasladar, ¿no? Porque decir, hombre, yo de un bosque natural, en un ecosistema natural, sí sé que puedo obtener, ¿no? Pues desde fruta, alimento, agua fresca, madera, pero es que eso también se puede trasladar a los bosques urbanos y de hecho ya se están implementando muchísimas estrategias de infraestructura verde, de planes de biodiversidad y de incremento de las infraestructuras verdes urbanas que están incluyendo y potenciando este tipo de servicios de provisionamiento. Y ahora os pondré algunos ejemplos, incluso ya implementados en la ciudad de Granada. Uno de los principales recursos que se obtienen con estos servicios de aprovisionamiento son los productos forestales madereros. Fijaros que se traslada también, ¿no? de los fuera de los entornos urbanos. Pero hay ya iniciativas, aquí os he traído siempre algún ejemplo, bien directo o bien que he podido encontrar, ¿no? y ir pues recopilando para tener eso, ¿no? Ejemplos reales que mostraros. El de maderas urbanas, ¿no? Y en este caso, pues fijaros que los árboles en la ciudad, muchos de ellos tienen un tiempo de vida incluso menor que el de los árboles en los entornos naturales, porque soportan unos factores de estrés muy grandes, ¿no? Y se supone que un árbol está estimado. A veces los árboles en las ciudades tienen hasta un 40% menos de tiempo de vida que los árboles de la misma especie en su entorno natural. Bueno, pues esos árboles, o bien porque también están enfermos, o bien porque tienen algún tipo de problema y conflictos con el resto de las infraestructuras urbanas, pues acaban siendo o talados o se caen, ¿no? Pues eso también puede ser un motivo de aprovechamiento, ¿no? Y nos puede proveer pues de una serie de productos, como pueden ser pues la trituración y la obtención de mulching, ¿no? Para prevenir las heladas en las zonas en las que seguirá haciendo frío, ¿no? Yo iba a decir en las que hace frío, antes incluíamos Granada en esta categoría, pero ya ni siquiera eso, ¿no? Entonces, en las que siga haciendo frío, ¿no? Y pues ya también se están triturando cada vez más los restos de poda para incorporarse como abono en las zonas en donde hay jardines, o se puede utilizar pues para el arte. Estamos hablando de todos los beneficios que el hombre puede obtener de los bosques urbanos y entre ellos, por supuesto, también, ¿no? el recreo y el ocio y el arte como una modalidad de ello. Pero luego también hay muchas posibilidades, ¿no? De obtener otro tipo de productos no madereros, lo que se conocen como los non-timber forest products, que pueden ser pues desde los frutos, tanto secos como carnosos, ¿no? Las nueces, las bayas, las semillas, la savia, las setas, las plantas medicinales, las especias, y me consta, ¿no? Que de esto cada vez se está haciendo también más, ¿no? Hay mucha mirada, ¿no? a hacer catálogos de las plantas medicinales, de las plantas útiles, de las plantas que tienen algún tipo de utilidad, pero ya dentro del área urbana, ¿no? En esas campañas que hay de involucrar a la ciudadanía también en el conocimiento de lo que tiene más cercano a ellos. Bueno, aquí os pongo algunos ejemplos, ya os digo, de cosas que se pueden obtener. Hace poco atendí al Foro Mundial de Bosques Urbanos en Washington a mediados del mes pasado y tuve la suerte, no sé si alguien lo ha podido ver anteriormente, y a mí me pareció muy sorprendente de cómo se le obtenía a las diferentes especies de acer, de los arces, la savia para luego hacer el sirope de arce, ¿no? Y era también un producto que, hombre, por nuestra climatología, el Acer granatensis, que es quizás también el que nos pilla más cerca porque es autóctono y endémico, ¿no? Pero que también se está viendo muy afectado ya por el cambio climático, no es de las especies que mayor cantidad de savia produzca, ¿no? Pero que es también un recurso, es a lo que venía a decir. Por traeros también esos ejemplos inmediatos o que veamos con mayor proximidad, pues os pongo aquí también
el aprovechamiento de las naranjas, de los naranjos urbanos, ¿no? Estamos en región mediterránea y el naranjo constituye una de las especies más representadas en nuestras ciudades, en ciudades como Sevilla, Córdoba, Valencia, por supuesto, toda la costa levantina, encontramos los naranjos. Una actividad clásica con los alumnos es a saber diferenciar los naranjos dulces de los amargos a partir del peciolo alado que tiene la hoja, ¿no? Y además, culturalmente, nosotros en nuestra sociedad hemos sentido un poco de rechazo. Siempre se nos ha dicho que el naranjo amargo, primero porque es amargo y luego porque está en las calles expuesto a todas las emisiones contaminantes que hay, pues no eran comestibles, no eran así. Yo he visto a profesores y a investigadores que han venido invitados coger las naranjas de los árboles, independientemente que fueran dulces o amargas, y comérselas y encontrarse en la maravilla. Vamos, decir que saben muy bien y que para ellos no era ningún problema. Tanto es así que, a pesar de que en muchas de nuestras ciudades las naranjas, primero que te multan si te ven cogerlas, que eso es también algo que debería reconsiderarse, y segundo, porque no es socialmente aceptado todavía, ¿no?, pues las naranjas se son retiradas en su inmensa mayoría por los servicios de limpieza municipales. Sin embargo, la ciudad de Sevilla, quién sabe por qué, dicen que desde que estuvo allí el duque de Wellington hace bastantes años ya, pues tiene un convenio con la Casa Real Británica y, por supuesto, con la reina Elizabeth. No sabemos si el actual rey mantendrá el convenio, no lo sabemos, pero ellos sí recogían las naranjas de los naranjos de Sevilla para enviarlas a las fábricas de mermeladas inglesas en Inglaterra, con lo cual han sabido sacar también un recurso de aprovechamiento, pues que si deja un margen económico, creo que también las ciudades se lo deberían plantear. O en el caso del palmeral del palmeral de Elche y de otras ciudades del Levante, en donde hasta desde la propia administración local, en este caso el alcalde, pues invita a recuperar todo el espíritu combativo, las posibilidades que potencien el turismo, las tradiciones y la gastronomía y la cultura local, basándose en los productos de los palmerales. Pues con estos servicios de aprovisionamiento también quería traeros aquí un nuevo concepto, si me permitís, que es el de bosque urbano comestible, ¿no? Sus siglas en inglés, el Urban Food Forest. Y el otro día tuve un intercambio de opiniones con un compañero de departamento por algo que os voy a presentar aquí ahora, que fue un TFG, y en el que mi compañero de departamento, que era tribunal en donde se presentaba el TFG, me decía, pero hombre, esto que presentáis aquí, esto es una cosa que, ¿cómo se va a llevar a cabo? Y le digo, pero a ver, iba a decir el nombre, bueno, a ver, compañero de departamento, que esto es una iniciativa que ha puesto en marcha la FAO, que no me digas a mí como tutora del TFG, que sí, que a lo mejor en algunos sitios es más fácil implementar que en otros, pero desde luego no deja de ser una buena iniciativa, ¿no?, que es lo que queremos hacer. Bueno, pues el concepto de bosque urbano comestible, incluido dentro de los bosques urbanos, es un sistema de policultivos perennes que imita deliberadamente los distintos estratos forestales y las fases de la sucesión ecológica hasta alcanzar la madurez, y que una vez que se estabiliza, pues se obtiene un sistema agroforestal altamente productivo. En palabras de hablar nosotros entre nosotras, pues que es imitar lo que se hace naturalmente en un ecosistema natural, pero en este caso potenciando la presencia de especies que nos puedan dar un recurso que pueda ser a su vez utilizado como alimento. A lo mejor esto está ya en muchas ciudades así, lo que pasa es que no está conocido como el bosque urbano comestible, ¿no? Porque yo conozco en Granada parques que tienen en un entorno muy recogido olivos, encinas, granados y cítricos, y de todos ellos se puede obtener un producto alimentario, ¿no? Entonces, ya os digo, lo único que ahora es que se le pone este nombre, o porque lo que se pretende es ir generando este tipo de espacios, pues como una medida pues para participar en la pobreza cero, el objetivo de desarrollo sostenible 1, y sobre todo en la seguridad alimentaria. Bosques urbanos comestibles existen ya en bastantes ciudades. Se iniciaron no en Estados Unidos, se iniciaron en el siglo XIV y XV en Francia, con las famosas orangeries, ¿no? O sea, en aquel momento dedicados solo a la producción de cítricos que habían venido de la China,
pero también luego a otros árboles también comestibles. Y, por supuesto, hoy en día ya sí está establecido, y en esto la inmensa mayoría de bosques urbanos comestibles se encuentran en ciudades americanas, están siendo muy promovidas, pero también tenemos algunos en Europa, y el bosque que presentamos allí más a la izquierda es el bosque urbano comestible de Parma, que se denomina el Picasso Food Forest, y que está siendo un ejemplo pues como modelo de bosque comestible en ámbito mediterráneo. Y entonces pues allí pues están estableciendo una serie de directrices y de protocolos pues para que puedan ser exportados, ¿no? Como yo os he dicho al principio, yo lo que pretendo traer aquí es mi modesta aportación a algunas de estas ideas, ¿no?, que os presento, y en este caso es un catálogo de las plantas con potencialidad comestible que existieron y que existen en la ciudad de Granada, ¿no? Entendida la ciudad de Granada como una ciudad mediterránea, pero con un clima un poco continental. Y bueno, pues en ese catálogo, que ni siquiera fue todo lo exhaustivo que debería ser, porque también pues no puede decirse que una se haya pateado cada uno de los metros cuadrados que componen el área urbana, pero fue posible catalogar y listar hasta 79 especies de 31 familias botánicas diferentes, que los géneros Prunus y Citrus eran de los más representados, ¿no? Y eso no tenéis más que pensar, ¿no? Los naranjos, los limoneros, los mandarinos, los kumquats, ¿no? En fin, todos los que están dentro de las especies del género Citrus, que como siempre también tenemos el gran debate de que en la ciudad deben ser también incorporadas plantas nativas. Bueno, pues a eso se irá tendiendo en un futuro, aunque yo tengo también mucho que opinar, creo, sobre este tema de que solo lo nativo va a ser posible, sobre todo cuando lo nativo ya tampoco está soportando nuestras condiciones climáticas actuales. No hay más que ver lo que se está afectando el olivo también, ¿no?, que es el árbol mediterráneo típico. Pero bueno, aún así, obviamente siempre lo nativo tiene que ir por delante por lo alóctono, pero en el caso de la flora ornamental, como se han ido introduciendo especies exóticas, de las que vamos a hablar también a continuación, pues siguen siendo las dominantes en estas especies potencialmente. Y luego, en cuanto a especies nativas mediterráneas que podrían funcionar bien en un bosque urbano comestible, pues están el madroño, el algarrobo, el laurel, el pino piñonero, el almendro, las encinas, etcétera, ¿no? Pues algunas de estas especies, y siempre ya os digo, teniendo en cuenta que Granada es un poco más continental que el resto de las ciudades del Mediterráneo. El algarrobo todavía no es muy frecuente, pero yo estoy segura de que yo voy a ver algarrobo a partir de ahora en adelante, porque ya está introduciéndose, porque las zonas de dureza climática están cambiando mucho. Las zonas de dureza son las temperaturas mínimas que soportan las especies. Es un término de jardinería, pero que podría aplicarse igualmente a la hora de hablar del shift, ¿vale?, de los movimientos que está sufriendo la flora natural en muchos territorios. Pues seguramente veremos algarrobos, ¿no?, y probablemente también veré tipuanas como las que tenéis aquí en un futuro en Granada, aunque no son muy abundantes. Como continuación de este trabajo de listar o catalogar las especies con potencialidad comestible, pues aprovechando los trabajos de fin de grado, pues uno reciente ha tenido como objetivo establecer el mapa de bosques urbanos comestibles de Granada, es decir, aquellas zonas en las que al menos encontrábamos entre 3 y 4 especies que tuvieran un potencial comestible, porque cuando también se le presenta estas ideas a la Administración, en muchas ocasiones dice, ¿y cómo vamos a poner nosotros en marcha un bosque urbano comestible en Granada? Y dice, no, si ya tenemos a lo mejor las bases, de lo que hay que hacer a lo mejor es poner otras especies y reforzar las que ya existen. Bueno, pues ese es un trabajo muy reciente, os lo presento casi en primicia porque se ha presentado hace apenas unos días en la convocatoria extraordinaria, y vamos a ir haciendo el mapa de bosques urbanos comestibles. También incluimos dentro de estos servicios de aprovisionamiento pues todas aquellas plantas que tengan un interés medicinal, y que me consta también porque en mi departamento hay un grupo de etnobotánica muy fuerte que está trabajando en esos catálogos, ¿no?, de las especies urbanas con interés medicinal, ¿no?, y que pueden también ser pues una
manera, ¿no?, de involucrar y de que la población pues conozca mucho lo que tiene fuera. El catálogo no está terminado, pero me consta que va a haber incluso más especies que las que tenían una potencialidad comestible o incluso especies que estén en ambos catálogos, ¿no?, que eso es también pues lo que nos hace ver, ¿no?, el valor que muchas de estas especies de plantas tienen, pues porque tienen valor como alimentario y como medicinal. El siguiente grupo de servicios ecosistémicos es el de el servicio ecosistémico de regulación, que estos son los servicios que proveen los procesos ecológicos de la naturaleza y que mejoran y hacen posible la vida, permitiendo que ésta se adapte a las presiones antrópicas. Es decir, de nuevo, una visión muy antropogénica, ¿no?, de todos estos procesos y funciones de los ecosistemas con la finalidad de que nos generen un bienestar. Aquí el marco internacional de los servicios ecosistémicos también incluye pues, desde la bioremediación hasta la filtración o el secuestro, el almacenaje y acumulación de todos los materiales contaminantes, del control de la erosión, la protección contra los incendios, la polinización, es decir, todos aquellos procesos y factores ecosistémicos que van a generar un beneficio y un bienestar. Y casi de forma asociada a estos servicios ecosistémicos de regulación surgió también de forma muy reciente el concepto de las soluciones basadas en la naturaleza, algo que a lo mejor también muchos de vosotros, seguro que los alumnos de ambientales lo habéis visto, trabajado, nombrado y hasta a lo mejor utilizado, ¿no?, este concepto. Las soluciones basadas en la naturaleza, aunque su propio nombre ya nos dice en qué pueden estar basadas, son enfoques, acciones, procesos que utilizan los principios de la naturaleza para dar solución a distintos problemas relacionados con la gestión territorial y urbana, como la adaptación al cambio climático, la gestión de los recursos, del agua, de la seguridad alimentaria o de la calidad del aire. Es decir, vamos a utilizar una base natural pues, para resolver y para potenciar alguna serie de procesos ecológicos que al fin y al cabo van a hacer tanto que el ecosistema funcione de manera más adecuada como de que los beneficios que podamos obtener de ellos sean los máximos posibles. Entre las principales soluciones basadas en la naturaleza que se han implementado en muchos territorios están aquellas que van encaminadas a reducir o mitigar la contaminación atmosférica. Todos sabemos que las muertes causadas por la presencia de contaminantes en la atmósfera no son solamente una de las que mayor número de muertes causan actualmente, sino que además las que mayores expectativas de futuro tienen, porque aunque por mucho que tengamos los compromisos de reducción de los contaminantes, no se está consiguiendo al ritmo que se esperaba y entonces la contaminación atmosférica pues, sigue siendo uno de los principales problemas, ¿no?, de los entornos urbanos en relación a lo que no ocurre en esos entornos urbanos. De ahí que muchas de las soluciones que se propongan sea intentar incrementar el potencial mitigador que los elementos verdes de las ciudades tienen. Y de ahí que se haya ido también extendiendo mucho y ampliando mucho el campo de investigación sobre qué rasgos morfológicos, qué especies que tengan unas determinadas características morfológicas son las que mejor comportamiento van a tener a la hora de mitigar la contaminación atmosférica. Os presento otro trabajo realizado y espero que los alumnos pues, os estén también surgiendo algunas ideas inspiradoras, tanto si tenéis que presentar vuestros trabajos como en el futuro, sobre este TFM de hace un par de años, en el que lo que hicimos fue recolectar hojas pues, de hasta 22 especies diferentes y lo que queríamos ver, analizando el material que se había depositado en esa hoja, pues cuál de ellas pues, tenía una mayor proporción de partículas retenidas. No teníamos equipamientos en ese momento para medir la captación de gases, pero sí podríamos ver la captación de partículas biológicas, material particulado, analizando a microscopía óptica. Pero en este caso también le dimos un enfoque hacia el material biológico. Y bueno, soy palinóloga, ¿no? Y entonces pues también quería aprovechar esa parte de mi conocimiento pues para ver, porque se dice el material particulado inorgánico, por supuesto, es agente causante de un número de enfermedades muy importante.
pero el material biológico particulado en el que se incluye el polen no le va a la zaga, ¿no? Y también es agente causante de muchísimas enfermedades respiratorias y que además afecta a un porcentaje de población muy elevado. Bueno, pues entonces cogimos este catálogo de hojas diferentes de diferentes zonas de la ciudad de Granada, algunas en las que había mucha contaminación, tanto por fuentes antropogénicas como tráfico, como por fuentes emisoras de alérgenos, es decir, en el que hubiera proximidad a, por ejemplo, olivares o a otros focos de emisión importantes de material biológico, y hojas en otros entornos en donde existían esas mismas especies. Lo que queríamos hacer en estudios comparativos, que existieran esas especies pero que estuvieran expuestas a focos de emisión menos intensos como eran tanto el tráfico como de otro tipo. Y los resultados que obtuvimos pues eran, creo que los podemos ver un poco mejor en esta imagen, en el que las hojas de las especies que tenían en su superficie pues algún elemento como las ceras y las cutículas epicuticulares o pelos y tricomas en el haz y en el embed, pues eran las que mayor capacidad de retención de todo tipo de material tendrían. Entre las especies que dieron los resultados más importantes, pues el aligustre y la hoja de los naranjos, ¿no?, o de los cítricos en general, porque todas ellas tienen muchas ceras y las ceras de origen lipídico pues funcionan como un mecanismo de adhesión. Y luego pues las hojas de las encinas o las del plátano de sombra, que en su embés también tienen una gran concentración de pelos, pues también funcionaban así. Pero como os he dicho antes, también le queríamos dar un enfoque biológico al trabajo y entonces, además de hacer la cuantificación del material inorgánico, pues queríamos ver qué tipo de polen se recogía, porque esto nos hacía ver también si algunos árboles funcionaban bien desde el punto de vista de poder mitigar sus propias emisiones de polen, ¿sí? Es decir, plátano de sombra, un árbol muy urbano, emite enormes cantidades de polen, pero tiene a su vez capacidad para registrar su propio polen, y la verdad es que obtuvimos unos resultados muy interesantes. En cuanto a que el polen lo diferenciáramos en anemófilo, entomófilo y anfífilo, entiendo que son términos muy específicos. Anemófilo, que utiliza el viento como vector de polinización. Entomófilo, que utilizan a los insectos mayoritariamente, o anfífilo, que tiene una estrategia de polinización o por viento o por animales de forma mixta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las especies anemófilas, para vencer la ineficacia del viento, producen enormes cantidades de polen. Entonces era de esperar que el polen de las anemófilas, esa es la hipótesis de partida, fuera el más abundante en las especies, y sin embargo no fue así. Si os dais cuenta, el porcentaje de tarta mayor corresponde a las especies entomófilas, a las que utilizaban los insectos. ¿Y por qué? Porque precisamente para que el polen se pegue al torso del insecto o a las antenas, necesita tener en su cubierta lo que en términos de palinología se conoce el kit de polen, el polen kit, ¿no? María Jacoba sabe de esto muchísimo más que yo, vamos. Pero sí es importante entender que ese polen kit lo que tiene es un alto contenido en lípidos y en todo eso, precisamente para facilitar la adherencia, con lo cual las especies que tienen ese tipo de polen no se dispersa tanto como el que tienen que utilizar el viento, y eso es lo que hacía que se quedara con mayor adherencia en las hojas. Bueno, fue un pequeño trabajo, pero que también pues dio resultados de interés. Entre los servicios ecosistémicos de regulación, una actividad prioritaria hoy en día es mitigar el efecto de isla de calor urbano. Esto es tan sencillo como las imágenes que os pongo aquí, ¿no? Si el suelo está desprovisto de vegetación, la radiación directa y la radiación difusa hace que se puedan registrar temperaturas que pueden superar los 50 y los 60 grados centígrados en función de la composición de ese suelo, y si es asfalto y es concreto, muchísimo más. Y si la radiación es intercedida, en este caso por vegetación, pues entonces al suelo no llega tanta radiación y hay un efecto de refrescamiento. Eso es así, pero también es verdad que las cosas pues hay que irlas demostrando. Y os presento aquí también, en este caso ya no es un TFG ni un TFM, es parte de la tesis doctoral de uno de mis doctorandos, y este es uno de sus últimos artículos publicados, en donde lo que queríamos ver, en los momentos en el que se han registrado olas de calor en la ciudad de Granada,
pues la composición de la superficie en el entorno urbano hacía pues que esa ola se incrementara, o por el contrario, si existían una serie de elementos, pues esos elementos ejercieran un efecto de amortiguación. Está claro que los que conocéis un poco Granada, pero así a simple vista podéis ver que en una escala colorimétrica que iría desde los tonos azules a zonas más frías, a los tonos más naranjas y rojos, indicando las zonas con mayor temperatura, pues que los tonos azules son el cauce del río Genil y los bosques de la Alhambra, que quedarían a la derecha de la imagen, ¿no? Entonces, eso es obvio, pero luego si podéis ver pues como toda la zona norte, ¿no? y luego otra vez en la zona sur existían esas temperaturas pues que agudizan todavía más el fenómeno de isla de calor urbana o de episodio de calor. Pues esos mapas los ha puesto el doctorando encima del mapa de espacios verdes, y obviamente todas esas zonas son las que están desprovistas de plazas, parques, jardines, sí. Entonces ya de por sí da una información relevante, porque son aquellas en las que hay que actuar en la ciudad pues para intentar mitigar la intensidad, ¿no? y la recurrencia que los episodios de calor están teniendo. De hecho, aquí había puesto desde el año, si mal no recuerdo, desde el año, es que no lo veo allí en la imagen, desde el año 2017 al 2021. Ha metido los del año 2023, son 5 episodios más exclusivamente en este año, que no ha terminado, ¿no? Pero es que hemos tenido una ola de calor en octubre. Entonces, esto también nos da una información muy relevante. También dentro de los servicios ecosistémicos de regulación debemos hablar del ruido, ¿no? Algo que es un factor de estrés urbano casi tan importante como el del calor y el de la contaminación atmosférica, es contaminación sonora, ¿no? También deberíamos haber hablado algo de la lumínica, y en el donde los bosques urbanos van a tener una participación muy importante, ¿no? Pues porque van a facilitar una amortiguación, o van a generar una amortiguación por la dificultad que van a tener las ondas sonoras de trasladarse, ¿no? a través de esas pantallas vegetales. Aquí no os presento un trabajo original, pero sí un trabajo que se hará a ver cuándo y de qué manera. También podría ser un poco crítica con esto, pero no tenemos tiempo. Vamos a lo que nos gusta. El que está en vuestra izquierda es el mapa de ruidos de Granada, ¿no? Obviamente, todo el perímetro que hay en el este es la autovía, el trazado de la autovía, ¿no? Y este es el diseño de anillo verde que se ha proyectado para la ciudad. Está claro, ¿no?, que en este momento, cuando esté, ya os digo, habría mucho que hablar de eso, pues obviamente lo que se está intentando hacer, además de un anillo con todos los beneficios y de conectividad que generaría, en nuestro caso con La Vega, pero que La Vega también tiene ahora mismo la cicatriz de la autovía que la atraviesa de norte a sur, ¿no? Pues el evitar que todo ese ruido asociado al tráfico intenso de la autovía pues quede mitigado. También muy reciente, y en esto nos han llamado a participar en este proyecto, ¿no? Tenemos un problema muy grande, ¿no?, con la Alhambra, ¿no? Nuestra joya, y el problema que tenemos es que está en una colina, en la colina de la Sabica, y una de sus laterales, que es el que forma el valle del río Darro, pues está siendo erosionado de forma muy rápida, pues son materiales calizos muy deleznables y muy solubles, ¿no? Y entonces hay algunas proyecciones, o sea, de los ingenieros que se dedican a hacer proyecciones, y de cuánto tiempo va a ocurrir hasta que el Tajo de San Pedro, que es como se llama porque está en el bosque de San Pedro, ¿no?, ha avanzado muy rápido. En los últimos 20 años, casi 50 metros se ha ido acercando a una de las
de las laterales de la Alhambra, pues existen proyecciones, claro, teniendo en cuenta pues el factor de las intensidades de lluvia, pero sobre todo la torrencialidad de las lluvias, que nosotros vamos hacia escenarios donde el índice de precipitación a lo mejor no oscila, que también va a oscilar en Granada. Ya tenemos 300 mililitros de media que ha ido bajando. Yo llevo ya 20 años en Granada y ya ha ido bajando un poco. Pero si además esos milímetros caen de golpe, pues el impacto sobre el terreno es mucho mayor. Y entonces ahora mismo pues lo que se quiere hacer es una medida de ingeniería, ¿no? Pues para evitar que el avance vaya siendo tan grande, pues porque eso puede ser un castillo de naipes, ¿no? Y nadie puede imaginar, ¿no?, que eso llegue a ocurrir, pero sí que es verdad que hay que tomar medidas. Bueno, nos han llamado a participación pues porque también es verdad que todas esas zonas que se puedan reforzar mediante el sistema radicular de determinadas especies, pues también pueden ser una solución. El tema de las inundaciones es otro en el que los bosques urbanos también están participando mucho, ¿no?, sobre todo también por el nuevo concepto de sistemas urbanos de drenaje sostenible, que pretenden dar una respuesta hidrológica para que una zona urbanizada permita, en la medida de lo posible, que el ciclo del agua sea de la manera más natural. Es decir, nosotros conocíamos siempre, ¿verdad?, que el agua se evapora del mar, pasa a las nubes, cae al terreno, se infiltra y vuelve al mar. Si lo que hay entre la caída desde las nubes hasta la infiltración es un pavimento impermeable, como suelen ser muchos de los entornos urbanos, ¿verdad?, pues entonces estamos alterando el ciclo del agua. Bueno, esa es una imagen, los que habéis pasado por Granada, ¿no?, conoceréis la Plaza Einstein, enfrente de la Facultad de Ciencias, se inundaba cuando llovía todos los años varias veces, porque no se podían hacer obras de canalización porque debajo hay un aparcamiento subterráneo. Bueno, hoy en día están empezando ya a poner una serie de estructuras más superficiales, más permeables y bueno, pues también pueden ser así. Y, por supuesto, meter pavimentos permeables o jardines de lluvia o franjas filtrantes son soluciones muy fáciles de implementar en las ciudades y que generan mucho beneficio. Uno de los riesgos que más se van a agudizar también en determinados entornos urbanos es el de los incendios. Cada vez lo estamos viendo más, ¿no? También cada año se va incrementando el número de incendios. Fijaros que aquí, más que el entorno urbano en sí, que también, porque en el Foro Mundial que asistí el mes pasado, se presentaron muchas comunicaciones relacionadas con los incendios en las ciudades de California, del estado de California. Nosotros no hemos llegado allí, pero sí es verdad que tenemos ejemplos muy próximos, tanto en Galicia como en el norte de Portugal, de que los incendios han sido muy dramáticos precisamente porque no han permitido a la gente salir del entorno urbano, ¿verdad? Y entonces eso les ha pillado huyendo de la ciudad, pues que la fuerza del fuego, ¿no?, se los cogiera y bueno, y ya os digo, a veces es tan dramático como que hay varias decenas de víctimas, ¿no? ¿Qué se puede hacer frente a esto? Pues, por supuesto, tener muy en cuenta, y aquí sí es donde la flora nativa, ¿no?, es la que mejor respuesta va a tener siempre hacia la resistencia al fuego, porque los que somos de clima mediterráneo sabemos que nuestra flora ha ido pasando a lo largo de mucho tiempo por periodos de fuego naturales recurrentes, y de hecho hay varias especies y varias estructuras vegetales adaptadas a ellas, ¿no?, como las piñas serotinas o como la suberización de algunos quercus, ¿no?, y cosas así. Pero eso es también lo que tenemos que ir haciendo, ¿no?, el ir utilizando especies que tengan una mejor adaptación a las condiciones climáticas y entre estas adaptaciones una respuesta a la inflamabilidad. Existen ya algunas recomendaciones, como estas que os pongo aquí, del Instituto del Fuego de Madrid, del Laboratorio del Fuego, en el que con las especies mediterráneas, pues cuando se tengan que hacer labores de reforestación o de incorporación, de restauración de ecosistemas degradados, pues también se tengan en cuenta ese tipo de cosas. ¿Qué ocurría en determinadas zonas de Portugal y de Galicia? Pues que muchas de esas zonas coincidían también con aquellos territorios en donde se había introducido mayoritariamente los eucaliptos para la obtención de la pulpa de papel, de las fibras y todo eso, y el eucalipto es una especie de origen australiano, pero que habíamos adaptado a un ecosistema totalmente diferente, y aquí además con la disponibilidad de agua que tenía, pues se había ido extendiendo ya de una forma muy desorganizada. A esto hay que unir dos cosas más. Una es que los entornos urbanos habían ido creciendo tanto que si antes los eucaliptos quedaban a cierta distancia de ellos,
pues no estaban tan inmediatamente en contacto, y segundo, en el que se ha ido abandonando mucho las actividades de silvicultura de los bosques en los entornos periurbanos. Cuando no hay silvicultura de un territorio que antes sí estaba sometido a un manejo, pues eso es una auténtica tea, ¿no? Y se prenden. Entonces, pues teníamos una especie que de por sí es muy inflamable, que además tenía mucha proximidad a la población y que además estaban muy dejadas. Entonces, pues todo eso funcionó pues como un depósito de gasolina, ¿no? y ha hecho que algunas de estas tragedias pues sean todavía más dramáticas de lo que de por sí ya eran sin que hubiera víctimas. El servicio de polinización, que también es uno de los que más cerca me pillan, pues la polinización es la transferencia de polen entre las estructuras sexuales masculina y femenina, con diferentes factores de transporte. Ya hemos comentado el viento, los animales e incluso a veces el agua o especies que tienen estrategias mixtas, y que es tan importante como el que el 35% de la producción agrícola mundial depende de que haya una polinización por animales, ¿verdad? Por eso también cuando saltaron las alarmas por la elevada mortandad de las abejas, la manera de sensibilizar también era decir, es que sin las abejas no hay comida, y es cierto, ¿no? O sea, el 35% de la producción está en manos de ella. Bueno, pues en el tema de las polinizaciones también los bosques urbanos tienen un papel muy importante, pues porque conociendo las características de la morfología floral, lo que en términos botánicos también se conoce como los síndromes florales, que son los que busca cada especie en particular para realizar la polinización, ¿no? Pues, hombre, todos sabemos que una mariposa que tiene una espiritrompa va a tener una mayor aceptación de una especie pues, que tenga un tubo, ¿no? Y que al final de ese tubo exista la recompensa en forma de néctar, ¿vale? Para que se lo lleve, o que para que polinicen las abejas lo que necesitamos son flores de una serie de colores que son los que percibe mejor con su sistema visual. Pues en los bosques urbanos también se deben ir incrementando todas esas acciones que faciliten en el que las abejas vuelvan a los entornos. Esto también es muy paradójico, porque yo he oído a ciertos responsables de la administración decir, es que no podemos poner aquí plantas con flores porque vienen las abejas y le pica a la población. Muy bien, es verdad, hay gente que es alérgica a las abejas, a las avispas también, pero lo que no podemos hacer es que eso sea el único criterio que excluya a que otros polinizadores vengan a la ciudad. ¿Qué se puede hacer? Avisar de que tenemos flora que atrae a los polinizadores para que las personas que pudieran tener una especial sensibilidad hacia eso, pues evitaran, a lo mejor en determinados periodos, solo cuando estuvieran en floración, pues la visita a esos espacios. O sea que siempre hay una medida, ¿no?, para solucionar a lo mejor un problema. Y desde luego los bosques urbanos tienen que ser también pues, espacios para el incremento de la biodiversidad. Aquí de nuevo haríamos un llamamiento, ¿no? Bueno, los pongo las imágenes, que fue algo también que todos vivimos, ¿no?, cuando estábamos confinados en casa, en el que muchas de las noticias que decían que en apenas los 40 días, bueno, apenas que se nos hicieron muy largos, ¿no?, y muy eternos, pero en los 40 días en los que, apenas en términos de biodiversidad, estuvimos confinados, la naturaleza tomó las ciudades, ¿verdad? O sea, eso nos da también una idea de la capacidad que tienen las especies de recolonizar los espacios de los que han sido excluidos. O sea, mis alumnos de ambientales, de lo primero que les puede decir de su profesora es que jamás les voy a permitir que utilicen el término maleza o mala hierba. Eso se lo tengo totalmente no prohibido, yo no prohíbo nada, pero sí se lo recomiendo que no lo digan porque no me gusta. Y entonces, ¿por qué? Pues porque las plantas lo que están es volviendo al territorio del que han sido excluidas. Luego, una mala hierba, los agrónomos a lo mejor ven que le está quitando una producción. Bueno, es otro tema que abro aquí abierto, ¿no?, para que hablemos de... A la ciudad no se le puede llamar mala hierba, en el campo no hay mala hierba, por supuesto. Bueno, pues eso es lo que nos hizo ver, ¿no?, que las ciudades son centros de biodiversidad y la biodiversidad se puede instalar en ellos. Y si después de que pasaran 40 días ya teníamos plantas herbáceas, si dejáramos pasar 20 años tendríamos árboles, ¿vale? Hubieran vuelto a esos territorios. En cuanto a las especies nativas o las no nativas o exóticas, ¿no?, pues también, ¿no?, ese es el gráfico de la flora arbórea de Granada, de los árboles de Granada, en donde si veis la parte primera, que son las especies europeas mediterráneas
o españolas, y ahí solo se incluiría el Platanus hispanica, si somos capaces de que los ingleses dejen de considerarlo una variedad que ellos han generado, uniendo dos especies de plátano. Por eso le llaman el London Plane, ¿no?, en inglés, y nosotros lo llamamos el plátano de sombra, ¿no? Quieren Gibraltar y el plátano, pero el plátano no se lo van a llevar. Entonces, pues ahí en las especies españolas incluiríamos el Platanus hispanica, pero si veis el grupo de las plantas de color morado es el más extenso y son las plantas de origen asiático, sobre todo con China como centro de distribución. Y a la hora de hablar también espacios en los entornos urbanos en los que pueda seguir instalándose la biodiversidad, aunque hablábamos de bosque, el bosque lleva aparejado siempre un cortejo florístico de menor intensidad, que no son solamente lo que al final generará, ¿no?, ese bosque urbano, sino tiene que empezar por los estadios iniciales. Pues se pueden encontrar espacios en la ciudad, ¿no? Y aquí os presento una iniciativa de una de las compañeras de la Junta Directiva de la Asociación Española de Parques y Jardines, Lorena, que es la promotora de los alcorques vivos, ¿no?, que también me consta que cada vez más se están utilizando más que como pipicán, como espacios pues, para ir implementando alguna flora, ¿no?, y que se generen pues, espacios activos, ¿no? Pueden captar material particulado, pueden mejorar la microbiota de una serie de espacios que suelen tener el suelo muy compactado, pueden recoger la lluvia, pueden tener biodiversidad faunística, es decir, también van a tener un servicio en la medida de su tamaño y de sus posibilidades, pero que es un activo, ¿no?, en el conjunto. Y, por supuesto, los bosques urbanos son el refugio de la biodiversidad de fauna en los espacios urbanos. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo puedo seguir. ¿Vamos regular? Bueno, pues vamos a hablar entonces muy poquito de los servicios culturales, solo me pararé en lo que sea quizás más novedoso y nos metemos en lo siguiente, de diservicio. Servicios culturales, quizás los que no sabemos cuantificar tanto, ¿no?, como cuando hablamos de quitar los contaminantes del cielo, pero quizás sí son los que nos dan una mayor sensación de pertenencia a un territorio, de espiritualidad o de bienestar, ¿no? Incluiríamos todas estas actividades que se realizan en bosques urbanos y que nos dan una mejora en nuestra salud física y mental. La interacción social, la práctica de ejercicio saludable, los ambientes restaurativos para la salud mental, la relajación, los paisajes estéticos, etcétera. En cuanto a otro de los servicios culturales, el turismo, ¿no? ¿Quién no ha viajado a alguna de estas ciudades que os pongo aquí y ha incluido, ¿no?, bosques urbanos entre sus paisajes? A mí de lo de que pone ahí me queda el Inokashira de Yokohama, pero yo tengo que ir a ver eso, ¿no? Sobre todo en el momento del sakura, que es cuando florecen los cerezos. Por supuesto, los bosques urbanos han participado también como fuente de inspiración estética, ¿no?, y aparecen tanto en fotografías como en cuadros, ¿no? Todos conocemos la serie de Van Gogh dedicada a los cipreses de la Provenza. Pero luego también debemos encontrar en los bosques urbanos un elemento que incremente nuestras experiencias espirituales y sentimientos de pertenencia, ¿no? Y en concreto me voy a detener un poquito en el Shirin-yoku o el baño en bosques urbanos, porque es también una técnica en el que a lo mejor es lo que hemos estado haciendo ahora, pero como todo ahora hay que también referenciarlo y enmarcarlo y encuadrarlo, pues no sabíamos que lo que nos estábamos dando era un baño en un bosque urbano, ¿no? Entonces, los japoneses, que han sido los que han instalado este Shirin-yoku, ¿vale?, pues han incluso establecido los 5 pasos que hay que hacer para disfrutar y maximizar esa experiencia de baño en un bosque urbano. Por supuesto, lo primero es encontrar un bosque, ¿no?, que eso me hace mucha gracia. Y la segunda o la tercera es desconectar el móvil. O sea que ya con eso tenemos 2 de los 5 pasos conseguidos. Luego hay que elegir el tiempo que queremos estar allí, pero sobre todo lo importante es la número 4, despertar todos los sentidos, de respirar profundo, sentir el aire fresco, despejar la mente. Es decir, es una actividad que a lo mejor hemos hecho sin que se llamara baño de bosque urbano, pero que es recomendable hacer, es una terapia, ¿no? Como cuando nos pusieron a andar los médicos y se generaron las rutas de los colesteroles, pues ahora es el baño urbano.
Y ahora llega la parte, perdonad que corra tanto, pero quería llegar también a esto, en el que a mí cuando voy a los congresos, siempre que se habla de las maravillas de los bosques urbanos, llegamos unos cuantos y decimos, pero, el however, el sin embargo, ¿no? Pueden existir también algunas funciones o factores que no generen ese bienestar en el ser humano, como hemos visto en el caso de los servicios ecosistémicos. Y esto es lo que se denomina diservicio ecosistémico, término que todavía no está aceptado por la RAE y que me da muchísima rabia porque ha metido más chirulo, pero todavía no ha metido diservicio, y yo creo que tendría esto más sentido que lo otro, ¿no? Pues lo otro está en peligro de extinción, esperemos, ¿no? Pero esto no. Entonces, bueno, pues los términos diservicio ecosistémico propuestos por autores finlandeses hacen referencia a todas las funciones o propiedades de los ecosistemas que generan daño o que tienen un efecto negativo al bienestar. Están contrarrestados por los servicios ecosistémicos, son el contrapeso negativo. No tienen ese marco conceptual que hemos visto en los servicios ecosistémicos de provisión, regulación y soporte y culturales, pero sí tienen también una categorización, en este caso presento una propuesta mía, entre diservicios ambientales o ecológicos, los que tienen impacto sobre la salud, los que tienen un impacto económico y los que incluso afectan de alguna medida a la persona, y ahora veréis algunos de esos ejemplos. Entre los que tienen impacto ambiental, pues están esas emisiones que los propios bosques urbanos realizan y que tienen también una incidencia, en este caso, en la calidad del aire, como son los compuestos orgánicos volátiles biogénicos, que producen muchas especies con diferente función para atraer polinizadores, como producto de metabolismo residual o simplemente pues para refrescarse, ¿no? Son los sesquiterpenos, los monoterpenos, los isoprenos, y que muchas especies urbanas, entre ellas plátano de sombra, son de los que mayores cantidad de compuestos orgánicos volátiles emiten, con el agravante de que si hay altas concentraciones de dióxido de nitrógeno, y Granada es una de las ciudades con mayor cantidad de este contaminante, es elevada, pues se puede formar ozono. Y entonces ahí ya tenemos un contaminante secundario con mucho impacto. Otro de los grandes problemas ambientales, y esto para qué vamos a entrar, ¿no? En todo si ya sabemos, es el tema del agua, ¿no? Los bosques urbanos lo que no pueden ser es lugares que por haber introducido flora inadecuada o no adaptada a las condiciones climáticas tengan unas necesidades hídricas insostenibles para nuestros sistemas. Deben ser autosostenibles, luego deberían ser especies que apenas necesitaran un riego o que al menos el aporte de agua fuera en las fases iniciales, ¿no? La introducción de especies nativas o introducción de especies invasoras, bueno, ya sabéis que algunas, como comenta la profesora Vilá, la vía de introducción de las especies invasoras más importantes han sido la introducción de especies exóticas en los entornos urbanos. Luego eso debe ser algo que se tiene que ir controlando de forma muy exhaustiva y conocer si la especie nueva a introducir tiene una trayectoria como invasora en origen, y eso podría ser una de las medidas, o cuando los bosques urbanos funcionan como soporte de alguna biodiversidad indeseable, porque genera mucho daño, como estamos viendo cada vez más, ¿no? El incremento de la procesionaria del pino, y que si os ha picado alguna vez sabréis de los que están andando, porque además, aunque no haya, se quedan los pelillos en el ambiente y es dolorosísimo. O del mosquito, de la avispa asiática, es que el mosquito tigre también, y bueno, eso está haciendo que se tengan que hacer campañas de fumigación en muchos parques, sobre todo aquellos que tienen cursos de agua próximos, porque ese es el hábitat de puesta de los huevos de los mosquitos. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado también con la introducción y la presencia de especies tóxicas y venenosas. He tenido que llamarle la atención muchas veces a algunos padres, decirle que está el niño jugando con la hiedra. Y claro, y va el padre y le regaña al niño, niño, no juegues con eso. Y digo, no, si es que el niño no tiene que saber que la hiedra es venenosa, pero a lo mejor el padre sí, ¿no? Y entonces, bueno, pues tener mucho cuidado porque eso debe estar muy accesible a toda la población y hay que conocerlo. Por supuesto, esto es algo también muy reciente, ¿no? Hace apenas una semana o dos que tuvimos el caso de una chica que murió en Madrid por el accidente. Entonces, el que haya bosques urbanos implica también una tarea de revisión permanente y un mantenimiento de las condiciones adecuadas para que esos árboles no generen accidentes mortales, ¿no? Que es lo que hay.
bueno, también los que habéis frecuentado la Facultad de Ciencias, cuando las melias o los sicamoros están en fructificación, habéis visto que aquello es como andar por una pista de canicas, ¿no? Si tenéis aquí melias en alguna zona, veréis que cuando caen, como des un mal paso, te resbalas una barbaridad, ¿no? Eso los ayuntamientos también lo tienen muy en cuenta, porque luego hay gente que los demanda y les cuesta el dinero. Y ya para ir finalizando, pues voy a hablar un poquito más de una transparencia al menos, pues de lo que un diservicio muy importante que es al que yo me dedico en una de mis líneas de investigación, como comentó antes María. Otro de los importantes diservicios de los bosques urbanos es el de la emisión de polen alergógeno. Las plantas necesitan el polen para reproducirse, lo que pasa que se ha visto que cada vez más que los bosques urbanos han sido la principal fuente de emisión de alérgenos en los entornos urbanos, que esos alérgenos causan reacción en casi más de un 30% de la población mundial y que algunos de los principales árboles ornamentales urbanos se han convertido en la principal causa de alergia en la población. En Granada tenemos dos casos muy importantes, los cipreses y los plátanos como árboles urbanos, pero los que estamos rodeados de olivos también los incorporamos al entorno urbano. La detección de estos alérgenos lo dejamos para otro día que os lo presente María y Marina, ¿no? Se hace mediante unos muestreadores que colectan el polen atmosférico, se deposita en una cinta, se analiza y en el caso de Granada tenemos en la universidad una serie de datos de más de 30 años, con lo cual con esos datos podemos hacer muchísimas interpretaciones. Los resultados nos sirven para muchas cosas, entre ellas para tener un calendario polínico que nos permita conocer en qué periodo del año hay determinado tipo de polen, calendario que ya no sirve porque el cambio climático nos está alterando las floraciones y las intensidades de floración, ¿no? Y entonces ir viendo también cómo funciona. De forma muy general os comento que el índice polínico anual medio de Granada, esto es como cuando se hablan de las temperaturas y la precipitación, es de 58.300 granos de polen. Eso es una cifra ahora mismo totalmente descontextualizada, lo que daría lugar a una media de unos 200 granos de polen por metro cúbico de aire y día en la ciudad. Eso es una barbaridad, eso es vivir en permanente contaminación biológica, eso es malísimo para los alérgicos. No quiere decir que cada día haya 200 granos, no quiere decir que en Granada la temperatura media anual sea de casi 18 grados o 16 en eso. Quiere decir que hay épocas en las que tenemos 5.000 y hay épocas en las que tenemos 120, pero que en media es una barbaridad. Pero eso nos ha permitido pues, hacer, como os comentaba, muchísimas interpretaciones y muchísimos análisis. Entre ellos el de establecer eventos polínicos extremos, es decir, cuando se registran cifras por encima de los percentiles 95, 97 y 99, estamos ante presencia de cantidades de polen en el aire extremadamente altas y de muchísimo riesgo para la población. Estamos trabajando con los médicos para cotejar nuestros datos de eventos polínicos con la demanda de asistencias en los servicios de alergia. Y ahí tenemos, pues, por ejemplo, en el caso de olivos, que es el segundo que aparece en la columna de la izquierda, un evento polínico al 99% se registra cuando se detectan más de 1.597 granos de polen por metro cúbico de aire cada día. En Granada en los últimos años estamos registrando 4 y 5.000 y de ciprés todavía mucho más. O también nos ha permitido establecer relaciones con algunos de los principales contaminantes atmosféricos y ver qué relación existe entre ellos. Voy un poco más rápido, simplemente ya para terminar con algunos de y por qué en los bosques urbanos o por qué la flora ornamental de los bosques urbanos se ha convertido en una fuente creciente de problemas y de diservicios en la población. ¿Qué factores son los que alergógenos? Mira, aquí sí podría dejar porque va más rápido que yo. Bueno, pues uno es la baja biodiversidad. Las imágenes que tenemos ahí os hacen una idea, ¿no? La Rambla de Barcelona toda con plátanos, los castaños de India de Madrid, los cipreses en el Parque de la Alameda de Santiago o en el Parque José Antonio La Bordeta de Zaragoza. Cuanto más se utilice una especie, mayor va a ser el foco de emisión polínica. Eso lo tenemos ya reflejado en la bibliografía, el Paseo de los Cipreses o el Paseo del Salón de Granada o el Palmeral de Elche, son sitios donde ya se registra monoespecificidad de alergia a esos tipos polínicos. El caso del Palmeral ha sido el más llamativo porque es verdad que no es tan frecuente. Otra de las causas, y esta es de la que nos va a hacer vincular dos de ellas, es la introducción de especies exóticas sin haber contrastado su alergenicidad en origen. Ginkgo biloba se ha puesto de moda, es un árbol bellísimo, precioso, pero precisamente
porque ya era alérgico en origen, no se tuvo en cuenta y entonces se han hecho actuaciones como la que se hizo en la Gran Vía de Granada hace unos 20 años. Estaba yo recién llegada a la ciudad y además me dijeron, no mi compañero de departamento que os mencionaba antes, que también, sino los técnicos de municipalidad, hemos puesto nada más que machos para que los frutos no manchen el suelo. Y le digo, pues un error muy grande. Me dicen, ¿pero por qué? Y le digo, pues porque los machos son los que emiten el polen y el polen no se ve pero se siente. Y no sabían de lo que estaba refiriéndome. 15 años después tenemos valores de polen en las inmediaciones de los jingos suficientes para generar una respuesta alérgica importante. Jingo, además, el pobre es que me sirve para varias causas, ¿no? Porque también ha sido uno de los ejemplos de lo que se ha denominado sexismo botánico. Fijaros que hasta el reino vegetal llega el sexismo, ¿no? Esto es también muy llamativo. ¿Y qué es el sexismo? La discriminación de uno de los géneros, casi siempre el femenino. Eso ha ocurrido también en las plantas, en las ciudades. Los ejemplares femeninos de las especies dioicas, los que tienen sexos separados, uno solo masculino, uno solo femenino, los femeninos han sido discriminados. ¿Por qué? Porque os huelen mal, como el jingo, porque manchan el suelo, porque son tóxicos como, bueno, tejo, el arilo, no vamos a entrar a un detalle botánico tan específico, o porque parecen pimienta como el pimentero, esquinus, ¿no? Y entonces se han quitado los ejemplares femeninos y se han metido las variedades fruitless, ¿sí? Eso traducido es sin fruto. No tiene fruto no porque tú lo hayas modificado, es porque es el ejemplar masculino. De ahí que los 195 jingos de Granada sean todos de sexo masculino. La introducción de especies ornamentales que luego se han comportado como invasoras, y ahí tenemos dos casos muy importantes, el de la hierba de la pampa o ambrosia, que es una compuesta que todavía no ha llegado a España, pero que va a llegar y que va a generar mayores problemas de alergia, el manejo y mantenimiento inadecuado y la poda sistemática a la que se le ha sometido a muchos árboles, además de ser innecesaria, todo se ha dicho, lo que ha hecho también es promover que muchos de esos muñones, por propia estrategia de supervivencia de la planta, generen más ramas, mayor portar flores, mayor producción de polen. La introducción de especies relacionadas filogenéticamente, a veces de la misma familia, con lo cual el polen establece relaciones alergénicas entre ellos, son lo que se conocen en inmunología como los panalérgenos, o el sobrecoste económico que podemos tener. Me salto quizás estas dos últimas diapositivas y me quedo simplemente en la que quizás pudiera ser también más desconocida en el tema de los diservicios de los bosques urbanos, que hace referencia a también el factor social, el factor del miedo que muchas veces pueden generar, ¿no? Porque algunos de estos bosques urbanos, sobre todo los que están en determinadas zonas, pueden convertirse como en sitios en los que quedan las diferentes bandas o en donde se desarrollan actividades delictivas, ¿no? de trapicheo o de prostitución o algo así, o se generan botellones, ¿no? y pueden también ser. Y ya pues para concluir, agradeciendo vuestra paciencia, pues con dos conclusiones podemos hacer un corolario de todo esto, ¿no? Y es que los bosques urbanos son elementos clave en la provisión de servicios, beneficios y bienestar a la población y refuerzan la capacidad de resiliencia urbana ante los principales retos sociales, ambientales y económicos, y que la valoración y cuantificación de los efectos negativos pues también hacen posible una mejora de los bienes y servicios que provisionan a la población. Y con esto termino agradeciendo muchísimo vuestra atención y compartiendo mi lema de vida, que es sola soy un árbol, pero juntos somos un bosque. Pues muchísimas gracias. Ahora se está haciendo en Almería, se va a aprobar una ordenanza por el tema de las bajas emisiones, la zona de bajas emisiones, que se aprobó el año pasado a finales de año. Entonces, en todo lo que acompañó a esa es un factor no tanto de mitigación, de lucha contra, sino de mitigación. Efectivamente, no sé. Es que, y es raro que no lo hayan considerado, porque si no lo incluyen desde ya es muy difícil incorporarlo en un futuro, porque los planes, una vez que se ponen en marcha, admiten muy poquita variación, tanto por el sobrecoste económico que puedan llevar, pero sobre todo por la dificultad al implementarlo.
Me extraña, pues porque ya hay muchas directrices sobre cómo generar una zona de baja emisión en entornos urbanos, en el que un capítulo muy importante y fundamental es el de la presencia de vegetación mitigadora, ¿no? Sobre todo como absorbente, claro. Efectivamente, y por todo, ¿no? Y porque la propia humedad que también genera la vegetación va a hacer que haya una deposición de partículas más grande, que no se formen a lo mejor esos compuestos contaminantes secundarios. Entonces, es fundamental. ¿Qué se puede hacer? No sé si estará en proceso de participación pública o si habrán abierto... Está en proceso de alegaciones, pero para el caso que van a hacer, me parece a mí que... Bueno, pero a lo mejor, pues, aunque no le hagan caso, ahí queda referenciado también y quién sabe si se puede hacer algo. Es que me parece un error. O sea, bueno, pero en Granada también lo están haciendo y no nos hemos enterado, ¿no? Pero sí que es verdad que como el problema también de Granada es tan importante porque somos la tercera ciudad de España en contaminación y no somos una gran ciudad, pues ahí sí se ha considerado también y algo sí se está haciendo incluyendo vegetación, pero es un error desde mi punto de vista. Otra cosa que me parece muy interesante, y lo has mencionado, pero creo que habría que abundar más en ello, sería el concepto de bosques en calle, o sea, de calles en bosque-galería. El concepto de calles bosque-galería con la producción de sombra, efectivamente. Las calles cañón. Tengo algún trabajillo hecho súper interesante, ¿no? Eso siempre se lo digo también a los alumnos, les digo, vais a la calle estrecha, que allí en Granada también le pongo Pedro Antonio, porque todos pasan por Pedro Antonio, ¿no? Que es la calle de más bares de Granada. Y es una calle cañón, estrecha, con arbolado aquí y con calles perpendiculares que salen a la avenida principal, que es el Camino de Ronda. Y le digo, ¿y os habéis fijado cuando ya empieza a primavera, que cuando pasáis por la esquina de una calle veis a los papeles y a los plásticos que hay en el suelo dar vueltas sobre sí mismos? Ah, ¿y eso por qué? Le digo, eso es porque se genera un microclima. Le digo, pero del mismo modo que están dando vueltas los plásticos, lo está dando la contaminación que tenemos y que no es tan visible. ¿Y con eso qué se puede hacer? Le digo, bueno, pues eso lo primero es evitar las emisiones en esa zona porque se te van a quedar atrapadas por el palio urbano y va a haber muy dificultad. Además son bloques de 4 o 5 plantas de altura. Digo, y ahí lo que vas a tener es que todo lo que se emita se te va a quedar aquí porque tiene que venir una corriente convectiva muy alta para que los contaminantes trasciendan a la altura de los pisos. Y eso es verdad, y entonces ahí lo que sí hicimos es recomendar a alguna especie que no emitiera mucho polen para no generar también una jaula de alergenicidad, ¿no? Pero es verdad que todo es eso, ¿no? Y bueno, vosotros aquí que tenéis el mar y que limpia tanto, eso es una de esos, pero nosotros que somos una olla y hay otros sitios donde también el fenómeno de calle cañón, también, pasa ya no me daba tiempo más. Hay cosas también por ahí hechas. ¿Alguna pregunta más? Yo sí quería preguntarte una cosa rápida. ¿Hasta qué punto, de la experiencia que tú tienes, las administraciones responsables están sensibilizadas a cambiar, a mejorar, a llevar a cabo todas estas...? Pues mira, María, hay de todo, hay de todo. Ahora, desde principios de año tengo también el puesto de vicepresidenta en la Asociación Española de Parques y Jardines. He tenido posibilidad de tratar con administraciones porque la asociación tiene un convenio de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias y ahí, cuando vamos a las reuniones, pues ves representantes o bien de los servicios de parques y jardines o bien concejales o bien algún alcalde que también viene. Ya he tenido oportunidad de conocer a Abel Caballero, ¿no? Y decirle que menos luces, más árboles, ¿no? Bueno, pues que allí sí ves que hay administración receptiva y administración muy concienciada y en algunos sitios. Son 8.000 municipios, no todos, ¿no? El mío, el de Granada, nos cuesta muchísimo, muchísimo. Esté un equipo, otro equipo, nos cuesta muchísimo. Hemos ido siempre tirando de que les aprueben proyectos grandes europeos y entonces se acuerdan de la universidad y nos convocan a todos allí y a veces pues hemos conseguido meter como eso en las calles cañón. Claro, algo que no les cueste mucho, que sea fácil de implementar, que no genere revueltas vecinales, que hay cosas que también, ¿no? Muchas veces, pues cuando se tuvieron que quitar los olmos porque estaban enfermos de grafiosis y eran un riesgo, de hecho hubo accidentes, hubo que hacerle entender a la población que no se están cortando árboles sanos, sino que se estaban eliminando riesgos para ellos, ¿no? Pero claro, muchas veces también entonces te dicen, no, si eso me va a levantar a los vecinos del Zaidín, no hacemos nada. Entonces, hay de todo. Yo he visto gente muy receptiva, muy... Ojalá todos tuviéramos los recursos de Madrid, que tiene un plan de infraestructura verde
espectacular, porque claro, tienen muchos millones de euros para dedicarle a esto. Otros pueblos pequeñitos de 20.000 habitantes hacen muchas cosas, también no va vinculado a que tengas un tamaño, sino a que tengas pocos recursos y los inviertas en esto, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Pero luego también el espacio es importante, porque hay ciudades que no se prestan. Cádiz, por ejemplo, hay ciudades que no tienen espacio. Bueno, Cádiz sí que es verdad, ¿no? Y además sí tiene que estar todo el día guerreando con Puerto Real, ¿no? Entonces ahí en el puente, ¿no?, de Carranza podrían hacer algo. Obviamente, ¿no?, el espacio es muy limitante para todo esto, pero ¿para qué tenemos fachadas y terrazas y alcorques y edificios municipales que no sirven para nada y podían liberar un suelo urbano muy importante, el no cambiar la calificación del suelo y hacerlo en suelo no urbanizable? No hay muchas veces, pero siempre puedes encontrar algo. Yo presenté un proyecto de Fundación Biodiversidad con los alcorques, o sea, hicimos la estimación de que sumando los alcorques de los 40.000 árboles que tenemos en Granada con 1 metro cuadrado de superficie, pues teníamos 40.000 metros cuadrados de superficie verde potencial, ¿no? Entonces, siempre se puede buscar espacio hasta donde parece que no hay, ¿no? Bueno, pues ya... Sí, una pregunta, la última. Bien, teniéndose en cuenta que los entornos urbanos son focos de contaminación, ¿cómo crees o cómo sería la manera de compatibilizar esto con el concepto de bosque comestible? Muy buena pregunta. Te agradezco que me hagas esa pregunta porque es un debate que tenemos, ¿no? Sobre todo en el grupo de FAO, ¿no?, que somos también los que nos hemos empeñado. A ver, hay que tener en cuenta varias cosas, ¿vale? Primero es la forma que tienen algunas especies de estar en contacto con la contaminación. Hay especies que lo absorben por las raíces, hay especies que lo acumulan en la corteza y hay especies que la parte foliar y la parte de fruto, cuando se produce, también pueden ser potencialmente atacadas. Lo que pasa es que estamos hablando de que para que los niveles de contaminantes, salvo que haya un caso excepcional como la erupción del volcán de La Palma, ¿no?, donde se metieron gases y partículas de forma excepcional, como he dicho, el tiempo en el que la planta tiene el fruto no es suficiente, de hecho se han hecho muchísimos análisis como para que la planta adquiera ese tipo de contaminación. Luego también depende del tipo de árbol que pongas. La naranja, no sé vosotros, pero mayoritariamente se pela, ¿no? Entonces, sí, el contaminante se queda, pero hay gente para todo, Javier, que se puede comer la cáscara, porque, bueno, de hecho las cáscaras se comen con chocolate, ¿no?, y todo eso, y están súper buenos. Pero si se pela, ese riesgo también lo elimina, o manzano, o granado, ¿no? Del granado nadie se come la corteza coriácea que tiene fuera. Los que lo acumulan por raíz, eso podría ser quizás algún problema porque sí puede pasar al fruto por el propio movimiento del árbol. Pero también estamos hablando que para eso se necesitan, y hay estudios, niveles de contaminación muy elevados y además un determinado tipo de contaminante como pueden ser los metales pesados. Y eso, salvo que tengamos un vertido, ¿no?, importante de eso, también así. Sí que es verdad, pero es la pregunta que suelen hacer. No, pero es que hay zonas muy contaminadas. Hombre, sí, en Polonia, es verdad, hay un smog fotoquímico muy importante, cosas así. Que cada uno busque también ese tipo de especies que puede facilitar el que no haya un riesgo para la población, ¿no? Y para eso estáis también los físicos y todos los que estudiáis la contaminación, para que vayamos trabajando todos conjuntos y al final derivemos en una línea en el que diga, no, esto viene ya comprobado, en el que no hay, o los químicos analíticos y todo eso, en el que no hay un riesgo para la salud el consumo. Eso también tenemos nosotros servicios de control de calidad de alimentación que tienen que ponerse así. Pero son estrategias. Hombre, aquí me decía mi compañero, es que estamos en el mundo desarrollado. Y le digo, ya, Manolo, pero ya se me escapó el nombre. Digo, vete a los países en vías de desarrollo. Digo, allí un bosque urbano y comestible puede solucionarle los problemas de alimentación a las familias, ¿no? Entonces, eso. La última ya de todo. Bueno, lo mío más que una pregunta era una puntualización, una aportación. Cuando se estaba hablando de si los organismos públicos se implican en la generación de nuevos bosques urbanos y de la interconexión entre diferentes ámbitos territoriales. Y yo quería decir que hay fondos públicos que no dependen de las arcas municipales ni que Madrid tenga más dinero o un pueblito pequeño tenga menos. Hay fondos públicos
que cada año salen ayudas, tanto los fondos Next Generation, que vienen de la Comunidad Europea, como a través de la Fundación Biodiversidad a nivel nacional, y simplemente exigen, para concederte los fondos, que tengas previamente hecho un proyecto del desarrollo urbanístico de tu infraestructura verde y que interconecte en forma de red con los municipios aledaños, de tal manera que la red municipal trascienda a la provincial, a la supraprovincial, es decir, a las comunidades autónomas, nacional y supranacional a nivel europeo. Ese es el proyecto que hay y por eso se financia. Te financian también la obra, pero nunca te van a financiar la obra si no tienes previamente el proyecto, que también te lo financian con otra ayuda, con lo cual no hay excusa. Hay que buscar esa ayuda, solicitarla y lo único que tiene que hacer cada ayuntamiento es elaborar un pequeño proyecto básico, que eso tampoco les va a costar tanto, para explicar cuáles son las directrices en las que ellos piensan trabajar, sus líneas de trabajo, y una vez que tengan una aprobación ya les conceden los fondos para elaborar el proyecto serio a X años vista y cuando lo tengan terminado hacer su proyecto de ejecución, que también lo financian. Y en ese proyecto básico y en el siguiente paso son fundamentales los equipos multidisciplinares. Antes mencionaba a los físicos, a los químicos, están los botánicos, los arbolistas, están los ingenieros agrícolas, están los expertos en obra civil, los médicos, porque un bosque urbano es salud. Claro. Sí, no, sí. El Hospital Torre Cárdenas pone césped artificial y rosales. Pues no, se están equivocando los médicos. Hay que hacer otras cosas. Entonces, excusas no hay. Lo que hay que es buscar los fondos, ponerse a trabajar y hablar los que no estamos acostumbrados a hablar entre nosotros, arquitectos, agrícolas, etcétera. Pues sí. Y ya con esto termino. Gracias. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Paloma, ya te vamos a dejar descansar. Yo encantada. Gracias Yo tengo a todos cuerda por venir. todavía. Muchas gracias.